La sombra en el refugio, parte 1. El viento soplaba con fuerza aquella noche en las montañas de Adjuntas. La lluvia caía como agujas, golpeando los techos de zinc y formando riachuelos improvisados que bajaban serpenteando entre las piedras. En medio de aquel aguacero, un viejo refugio de madera, abandonado desde hacía décadas, parecía resistir el paso del tiempo, oculto entre la maleza y los árboles espesos. Javier, un joven excursionista de espíritu inquieto, había escuchado historias sobre el refugio. Decían que quienes se atrevían a pasar la noche allí nunca volvían siendo los mismos. Algunos hablaban de gritos en la madrugada, otros de sombras que observaban desde las ventanas rotas. La curiosidad lo llevó a buscarlo. Y ahora, empapado y tembloroso, lo había encontrado. Empujó la puerta que crujió como si se quejara. El interior estaba cubierto de polvo y hojas secas. Un olor a humedad y madera podrida le llenó las fosas nasales. Cerró la puerta tras de sí, tratando de ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda. Sacó su linterna y comenzó a explorar. El lugar era más grande de lo que imaginaba. 2 habitaciones pequeñas, una cocina oxidada y una chimenea que parecía haber estado encendida hace no mucho tiempo. Era imposible. Nadie vivía allí. Se instaló en el rincón más seco, encendió una pequeña fogata improvisada y se sentó a secar su ropa. Mientras escuchaba la lluvia golpear el techo, sus pensamientos comenzaron a divagar. Tal vez las historias eran solo eso, cuentos para asustar a los curiosos. Pero entonces lo escuchó. Un golpe, seco y fuerte, que resonó desde la habitación contigua. Javier se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo por un instante. La linterna temblaba en su mano mientras dirigía el haz de luz hacia la puerta semiabierta. Debe haber sido el viento, se dijo, tratando de convencerse. Reuniendo valor, se levantó y cruzó el umbral. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja cama sin colchón y una silla de madera volcada en el suelo. Cuando se agachó para levantarla, notó algo grabado en la pared, oculto bajo capas de polvo. Yo sigo aquí. Sintió que su corazón se hundía en el estómago. Las letras parecían frescas, como si alguien las hubiera tallado esa misma noche. Retrocedió lentamente, pero otro sonido lo detuvo. Esta vez eran pasos. Claros, lentos, pesados. Provenían del piso superior, aunque desde afuera parecía que el refugio no tenía más de un nivel. Con la garganta seca, Javier apuntó la linterna hacia el techo. El polvo caía desde arriba, como si alguien estuviera caminando sobre su cabeza. No puede ser, susurró, sintiendo que el pánico comenzaba a apretar su pecho. Decidió salir. Corrió hacia la puerta, pero al intentar abrirla, la manija no se movió. Algo, o alguien, la había trabado desde afuera. Empezó a golpearla con fuerza, pero solo recibió el eco de sus propios golpes y la respuesta macabra de los pasos que ahora descendían por una escalera que él no había visto antes. ¿Quién está ahí?, gritó con desesperación. El sonido de los pasos se detuvo. Silencio. Javier respiró agitado, el corazón latiendo a un ritmo frenético. Pensó en romper una ventana, pero en ese momento, una voz surgió desde la oscuridad, profunda, susurrante, como si hablara justo detrás de su oreja. Yo siempre estuve aquí. Giró de golpe, iluminando con la linterna el espacio vacío a su espalda, pero entonces la vio. Una figura alta, delgada, con los brazos anormalmente largos y la piel grisácea, lo observaba desde la esquina de la habitación. Sus ojos no tenían pupilas. Eran 2 orbes completamente negros que parecían absorber la luz. Javier retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. La figura no se movía. Solo lo miraba. ¿Qué quieres?, preguntó con la voz quebrada. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándolo, y lentamente comenzó a caminar hacia él. Javier, sin más opción, se levantó y corrió hacia las escaleras por donde había escuchado los pasos antes. Subió apresurado, sin importar a dónde lo llevaran. Pero al llegar arriba, se encontró con un corredor largo,
con muchas puertas alineadas a ambos lados. El sonido de la criatura siguiéndolo se intensificaba a cada paso. Cada puerta que abría estaba vacía, todas menos una. Al entrar, la puerta se cerró tras él con un golpe brutal. Dentro, un espejo enorme ocupaba casi toda la pared. Javier se miró y por un instante sintió alivio al no ver nada extraño, hasta que su reflejo comenzó a moverse por sí solo. Su reflejo levantó la mano. Javier no lo había hecho. Su reflejo sonrió. Javier estaba paralizado. «Te dije que siempre estuve aquí», susurró el reflejo, mientras sus ojos se tornaban negros como la criatura. De repente, la figura del espejo salió de él con un movimiento violento, como si el vidrio fuera agua. Javier gritó, pero ya era demasiado tarde. La sombra lo alcanzó, y en el refugio solo quedó el eco de la lluvia, y la inscripción que, ahora, había cambiado. «Ahora soy tú». La lluvia seguía cayendo sin tregua, empapando las hojas y formando charcos en el suelo lodoso que rodeaba el refugio. Desde fuera, todo parecía en calma. Nadie habría imaginado lo que acababa de ocurrir allí dentro. Días después, un grupo de senderistas pasó cerca del refugio. Decidieron resguardarse de la lluvia sin conocer las historias que lo envolvían. Entre ellos estaba Camila, una joven con una sensibilidad peculiar para lo extraño, para lo que otros no podían ver. Desde que puso un pie en el umbral, sintió como si algo la estuviera observando. El ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo que presionaba sus pulmones. «¿Seguro que aquí es seguro?», preguntó, mirando a su amigo Luis, que ya había comenzado a encender una fogata. «Es un lugar perfecto para esperar que pase la tormenta». «Relájate», le respondió con una sonrisa despreocupada. Pero Camila no podía relajarse. Mientras los demás conversaban y sacaban sus mochilas, ella comenzó a recorrer el lugar. Sintió una fuerza que la atraía hacia las escaleras. Sus pies se movían casi por sí solos, como si fueran guiados por una presencia que le susurraba en lo más profundo de su mente. Subió lentamente, cada peldaño crujiendo bajo su peso. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, pero Camila encendió la linterna de su celular. Las puertas alineadas seguían allí, todas cerradas, excepto una que estaba ligeramente entreabierta. Algo la llamaba desde dentro. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Empujó la puerta y allí, colgado de la pared, estaba el espejo. Pero esta vez no había ningún reflejo. No el suyo, al menos. El espejo mostraba otra habitación, iluminada tenuemente por una luz que no venía de su mundo. Dentro, un joven de aspecto agotado caminaba en círculos, con la mirada perdida. Era Javier. Camila sintió un vacío en el estómago al ver cómo el joven, atrapado dentro del espejo, la miraba directo a los ojos. Intentó hablarle, pero no pudo. Sus labios no emitían sonido alguno. Entonces, detrás de Javier, apareció la sombra. La misma figura alta y delgada, con brazos largos y esos ojos completamente negros. La criatura puso una mano sobre el hombro de Javier y lentamente giró la cabeza hacia Camila, como si pudiera verla a través del cristal. «Tú puedes liberarme», susurró la voz de Javier, resonando en la mente de Camila como un eco distante. «Por favor, sácame». El sonido se desvaneció, y de repente, el espejo comenzó a agrietarse. Camila dio un paso atrás, pero las grietas no eran normales. Del cristal comenzó a emanar una sustancia negra, espesa, que se deslizaba por el marco y caía al suelo como si el espejo estuviera sangrando oscuridad. La sombra sonrió. Camila quiso correr, pero al girarse, la puerta ya estaba cerrada. La manija no cedía. Golpeó con fuerza, gritando por sus amigos, pero nadie parecía escucharla. Detrás de ella, la criatura emergía lentamente del espejo, como un líquido que tomaba forma. Camila comenzó a rezar, a llorar, mientras las manos huesudas se acercaban a su cuello. Pero entonces, una voz familiar resonó en la habitación. «Despierta». Era Javier.
El joven empujó a la criatura, rompiendo las leyes de lo que era posible, como si hubiera tomado control por un instante dentro de aquel mundo reflejado. La sombra retrocedió, sorprendida. «Rómpelo, ahora. Destruyalo. El espejo», gritó Javier. Camila, sin pensarlo, tomó una silla y la estrelló contra el cristal. El espejo estalló en 1000 pedazos, y en el mismo instante, una onda oscura la empujó contra la pared, dejándola sin aliento. Cuando abrió los ojos, la criatura había desaparecido. Solo quedaban los fragmentos rotos esparcidos por el suelo, que poco a poco se desintegraban como cenizas llevadas por el viento. La puerta se abrió. Luis entró corriendo, preocupado. «Camila, ¿qué pasó? ¿Está bien?» Ella apenas pudo asentir, temblando, mientras miraba hacia donde había estado el espejo. «Tenemos que irnos ahora». Mientras bajaban apresuradamente las escaleras y salían del refugio, Camila sintió que algo había quedado dentro de ella. Una conexión, una marca. Esa noche, cuando regresó a su casa y se miró al espejo del baño, por un segundo, solo por un segundo, su reflejo sonrió por su cuenta, y al fondo, en el vaho que cubría el cristal, se dibujaron lentamente 3 palabras. «Yo sigo aquí». Camila no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presión invisible de algo observándola, como si, a pesar de haber destruido el espejo, la criatura hubiera encontrado una manera de cruzar al otro lado, y ahora estuviera atada a ella. A la mañana siguiente, decidió buscar respuestas. Investigó archivos antiguos, periódicos viejos, blogs locales sobre leyendas y desapariciones en las montañas de Adjuntas. Todo parecía llevarla a un nombre olvidado por el tiempo: el Reflejado. Una leyenda mal contada, mencionada solo en fragmentos dispersos. Decían que era un espíritu que no tenía cuerpo propio, que solo podía existir a través de los reflejos, saltando de espejo en espejo, atrapando a los incautos que se quedaban demasiado tiempo frente a su imagen. Pero había algo más. Una mujer llamada Elena Morales aseguraba haber sobrevivido a un encuentro con el Reflejado, hacía más de 30 años. Según los registros, después de aquel suceso, se mudó a un pueblo costero y jamás volvió a hablar del tema. Camila la localizó y, sin perder tiempo, tomó un autobús hacia el sur. Cuando llegó a la humilde casa de Elena, se sorprendió al ver que todas las ventanas estaban cubiertas con gruesas telas negras y no había un solo espejo en todo el lugar. «¿Tú lo viste, verdad?», preguntó Elena al abrir la puerta, sin que Camila hubiera dicho una sola palabra. «¿Cómo lo sabe?», susurró Camila, con el estómago encogido. «Yo también lo llevé conmigo», dijo Elena con la voz cansada. «Creí haberlo dejado atrás, pero él siempre encuentra la manera de volver». «Siempre. ¿Desde cuándo sientes que te observa?» «Desde que rompí el espejo», contestó Camila, bajando la mirada. Elena le invitó a pasar y le ofreció té. Las paredes de la casa estaban llenas de símbolos extraños dibujados a mano. Según Elena, eran antiguas marcas de protección usadas por los curanderos. El Reflejado no puede existir sin un huésped. Si destruye su entrada, se aferra a quien estuvo más cerca, hasta que lo consume. «O hasta que encuentra otra puerta», explicó Elena mientras dibujaba uno de los símbolos en un papel. «¿Entonces está dentro de mí?» «No, aún no. Ahora te sigue. Pero si no haces algo pronto, tomará tu lugar por completo». Camila sintió que el frío la envolvía mientras escuchaba cada palabra. «¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo se rompe el vínculo?» Elena la miró con tristeza. «La única manera es sellarlo dentro de otro espejo, pero necesita ser un espejo especial, uno que esté conectado a su origen. Ese lugar, ese refugio. Debes volver». Camila sintió el peso de la verdad caer sobre sus hombros. La idea de regresar al refugio la aterraba, pero sabía que no tenía elección. Si no lo enfrentaba, la criatura terminaría por consumirla. Esa noche, mientras se hospedaba en un pequeño cuarto alquilado, volvió a sentir la presencia. En el espejo del baño del lugar,
Su reflejo comenzó a moverse de manera desincronizada, sonriéndole con una malicia imposible. «Nos volveremos a ver en casa», le susurró la imagen antes de desvanecerse. El tiempo corría. Camila contactó a Luis y le pidió que la acompañara. Él no entendía completamente lo que pasaba, pero no podía dejarla sola en algo tan extraño. Prepararon mochilas con suministros, una cuerda y el espejo especial que Elena le entregó. Una pieza antigua de marco de madera con inscripciones talladas a mano, capaz, según la anciana, de sellar al reflejado si era atrapado dentro de él. Cuando llegaron al refugio, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si la tormenta nunca hubiera terminado. Entraron y el aire parecía incluso más denso que antes, como si el lugar respirara con vida propia. Luis encendió la linterna y miró a su alrededor. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. Camila asintió, decidida, pero con el miedo apretándole el pecho. «Tiene que terminar aquí». Subieron las escaleras, cruzaron el pasillo y llegaron a la habitación donde todo había comenzado. El espejo anterior seguía destruido, pero en el aire quedaba una sensación incómoda, como si las paredes mismas estuvieran observándolos. Camila colocó el espejo especial en el suelo, tal como le había indicado Elena. Se sentó frente a él, respiró hondo y esperó. El silencio era insoportable, hasta que lo escuchó. Un susurro suave, arrastrado, proveniente del cristal. «¿Ya regresaste? Estaba esperándote». El reflejo apareció de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo su imagen. La sombra estaba pegada a ella, como una mancha oscura adherida a su espalda. «No puedes librarte de mí. Ya somos uno». La voz resonaba dentro de su cabeza, como un eco indescifrable. El espejo comenzó a vibrar, y el suelo tembló levemente. Luis, nervioso, sostenía la cuerda con fuerza mientras observaba cómo la figura del reflejado se materializaba poco a poco detrás de Camila, estirando sus brazos largos, dispuesto a tomarla por completo. «Ahora, Camila, hazlo ya», gritó Luis, desesperado. Camila cerró los ojos, recordó los símbolos de protección, los recitó en voz alta mientras sostenía el espejo, y en un movimiento final, lo enfrentó directamente al reflejo. Un chillido agudo llenó la habitación. La criatura comenzó a retorcerse, atrapada, siendo absorbida por el cristal antiguo. Las paredes vibraron, y el aire se tornó helado. Camila sintió como si su alma estuviera siendo jalada hacia el espejo, pero resistió, gritando con todas sus fuerzas mientras las marcas en el marco brillaban con una luz roja intensa. Finalmente, todo se detuvo. El silencio regresó. El reflejado había sido sellado. Luis ayudó a Camila a ponerse de pie. Ella estaba pálida, agotada, pero viva. Ambos bajaron las escaleras y abandonaron el refugio, llevándose el espejo encerrado, ahora cubierto con un paño negro, dispuesto a ser escondido en un lugar donde nadie más pudiera encontrarlo. Pero mientras se alejaban, sin que ellos lo supieran, en una pequeña ventana rota del refugio, una figura oscura los observaba. Una nueva inscripción comenzaba a formarse lentamente en la madera podrida. «Siempre encuentro otra puerta». Camila y Luis viajaron durante horas, cruzando pueblos y carreteras remotas hasta llegar a la costa norte, donde Elena les había indicado un sitio. Un viejo pozo sellado, olvidado entre las ruinas de una plantación abandonada. Según la anciana, ese lugar estaba lleno de historia oscura, donde los antiguos esclavos solían realizar rituales para encerrar aquello que no podía ser destruido. El plan era simple: lanzar el espejo al fondo del pozo y sellarlo con los símbolos de protección que Elena les había entregado. Pero a medida que se acercaban, Camila comenzó a sentir una presencia familiar. Una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando volver a conectarse con ella. Luis estacionó el carro y bajaron en silencio. Frente a ellos, entre la vegetación descontrolada, se levantaba la estructura de piedra, cubierta de musgo y grietas. El pozo parecía esperarlos. «Tenemos que hacerlo rápido», dijo Camila,
sintiendo que la conexión con el reflejado se fortalecía con cada paso que daban. Luis asintió y ayudó a preparar el espejo, aún envuelto en el paño negro. Pero mientras se acercaban al borde, una ráfaga de viento frío los envolvió. La tela comenzó a temblar violentamente, y la voz que tanto temían resonó de nuevo, esta vez con una claridad que atravesó sus huesos. No pueden deshacerse de mí. Soy parte de ustedes. Yo los conozco. Yo soy ustedes. Luis comenzó a mirar a su alrededor, inquieto. Algo no estaba bien. El aire parecía más espeso, como si el tiempo mismo estuviera ralentizándose. Camila sintió que sus pensamientos comenzaban a desordenarse. Imágenes fugaces de su niñez, recuerdos de lugares que no conocía, rostros que jamás había visto. El reflejado estaba hurgando en su mente. No lo escuches, Camila. Concentrate, gritó Luis, sacándola de su trance. Camila respiró profundo, levantó el espejo con ambas manos y se acercó al borde del pozo. Pero en ese momento, el viento se detuvo. Todo se quedó en un silencio imposible. Luis parpadeó, confundido, y cuando miró a Camila, sintió que su estómago se hundía. Los ojos de ella ya no eran completamente suyos. ¿Camila? Ella lo miró y sonrió. Siempre encuentro otra puerta. Luis retrocedió, horrorizado. El reflejado había encontrado el modo de cruzar. No solo había sobrevivido, había tomado a Camila como huésped final en el último instante, justo cuando creían que lo tenían atrapado. No, lucha, Camila, gritó Luis, pero su amiga ya no estaba allí. Solo quedaba el cascarón que el reflejado manipulaba a su antojo. Ella levantó el espejo y lo lanzó con fuerza al pozo, pero no para destruirlo, sino para sellarlo en un lugar donde nadie más podría alcanzarlo, protegiendo su nueva conexión. Luis corrió hacia ella, intentando razonar, intentando buscar a la verdadera Camila bajo esa sonrisa torcida y esos ojos oscuros. Tú no eres esto. Peleaste contra él. Tú no eres esto. Por un breve instante, Camila parpadeó. Una lágrima recorrió su mejilla. Luis, ayúdame, susurró. Pero la voz del reflejado la ahogó enseguida. Ya es tarde. Camila empujó a Luis con una fuerza descomunal, haciéndolo rodar por la hierba. Sin mirar atrás, comenzó a caminar, alejándose lentamente, dejando atrás el pozo y a su mejor amigo. Luis gritó su nombre, una y otra vez, pero la figura de Camila se perdió entre los árboles. Él se arrodilló, derrotado, mientras el viento regresaba, agitando las hojas y trayendo consigo un eco que nunca olvidaría. Siempre encuentro otra puerta, y ahora soy ella. Desde aquel día, Luis no ha dejado de buscarla. Recorre pueblos, explora viejos espejos en casas abandonadas, siguiendo rastros de inscripciones extrañas que siempre terminan con las mismas 3 palabras. Yo sigo aquí. Cada vez que encuentra uno de esos mensajes, sabe que está más cerca, o tal vez que ella lo está observando. Pero lo que Luis aún no sabe es que a veces las puertas no se abren desde este lado. Los años pasaron, pero para Luis, la búsqueda de Camila nunca se detuvo. Había renunciado a todo, su trabajo, sus estudios, su vida normal. Vivía viajando de pueblo en pueblo, siguiendo rumores, leyendo crónicas antiguas, entrevistando. Yo sigo aquí. Lo peor era que Luis ya no sabía si la estaba buscando para salvarla, o si la estaba persiguiendo para detenerla. El último rastro lo llevó a un pequeño pueblo costero, donde una familia había sido víctima de sucesos extraños. Una niña, según decían, había comenzado a hablar con la señora del espejo, que al principio parecía un juego inocente, hasta que los padres comenzaron a notar que la niña repetía palabras que nunca le habían enseñado. Luis llegó a la casa sin anunciarse. La madre, desesperada, lo dejó entrar al darse cuenta de que él sabía exactamente lo que estaba pasando. La niña estaba sentada frente a un viejo espejo en el pasillo. Movía sus manos, como si estuviera copiando los movimientos de alguien más. Luis se acercó con cuidado. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Me llamo Sofía», respondió la niña sin apartar la vista del espejo. «¿Y con quién hablas, Sofía?» «Con mi amiga. Dice que se llama Camila».
Me enseña juegos nuevos. Luis sintió que la sangre se le congelaba. ¿Y qué más te dice? Sophie sonrió. Dice que te conoce, que te está buscando, que ya casi te alcanza. Luis miró al espejo y vio su propio reflejo, pero algo estaba mal. El reflejo no seguía sus movimientos. Iba un segundo atrasado, como si necesitara tiempo para procesar sus gestos. Cuando Luis levantó la mano, su reflejo tardó en imitarlo. Cuando giró la cabeza, el reflejo lo siguió con un pequeño retraso. Y entonces, el reflejo sonrió. Una sonrisa torcida que él no había hecho. «Hola, Luis». La voz salió de la boca del reflejo. Luis retrocedió, pero la voz de Sofía lo detuvo. «Dice que no importa a dónde vayas. Ella siempre va a encontrarte. Siempre. Dice que a veces las puertas están más cerca de lo que creemos». El espejo comenzó a empañarse. Poco a poco, la humedad formó un nuevo mensaje en la superficie. «Yo sigo aquí». Luis entendió que ya no era una persecución. La criatura, la presencia que había tomado a Camila, lo había guiado todo el tiempo. Lo había llevado exactamente a donde quería. Había usado a la niña, a las pistas, a las leyendas. Luis miró al reflejo y lo vio asentir, como si ya todo estuviera decidido. La niña comenzó a reír suavemente, pero en su voz había un eco extraño, un tono superpuesto, una resonancia que no le pertenecía. «Dice que la puerta ya está abierta», susurró Sofía. Luis miró a su alrededor, desesperado. Todo parecía normal, pero algo había cambiado. La presión en el aire, la sensación de ser observado desde dentro de sí mismo. Y entonces lo entendió. El reflejado ya había cruzado. Ya no estaba solo en los espejos. Ahora estaba dentro. La última inscripción que apareció en el espejo, justo antes de que éste estallara en 1000 pedazos, fue diferente. «Ahora soy tú». Luis sintió como su respiración se detenía. La habitación giraba. La risa de la niña se desvanecía en un zumbido cada vez más distante. Y cuando todo se oscureció, Luis se dio cuenta de que seguía vivo, pero atrapado en un lugar familiar. Un pasillo con muchas puertas, todas cerradas. Un lugar que había visto antes. Del otro lado, su cuerpo se levantó, respiró profundamente, y en su rostro apareció una sonrisa extraña. El reflejado había encontrado su huésped perfecto. Luis estaba encerrado, y desde fuera, el reflejo caminaba libre. Andrea intentó convencerse de que todo era una coincidencia. Tal vez las huellas mojadas, el reloj antiguo y el hombre bajo la lluvia eran solo el resultado de su imaginación desgastada por el miedo. Pero cada día que pasaba, las señales se volvían más claras, más intensas. El sonido de la lluvia la seguía incluso cuando el cielo estaba despejado. Una noche, mientras estaba sola en casa, escuchó nuevamente el goteo inconfundible. Provenía del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando los pies mojados por el suelo de madera. Andrea tomó el reloj y lo sostuvo con fuerza. Las manecillas seguían detenidas en las 12:01. Salió de su habitación con la respiración agitada y avanzó lentamente hacia la fuente del sonido. Las huellas mojadas estaban allí, frescas, brillando bajo la luz amarilla del corredor. La siguió hasta la puerta principal, y al abrirla, lo vio una vez más. El hombre bajo la lluvia. Tercera vez. El cielo estaba despejado, pero sobre él, una nube solitaria derramaba una tormenta intensa que lo cubría por completo. El sombrero seguía ocultando su rostro, y el abrigo largo chorreaba agua en un charco a sus pies. Andrea no pudo moverse. El hombre levantó la cabeza, dejando al descubierto su rostro por primera vez. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, vacíos. En sus manos sostenía de nuevo el reloj. «Tu tiempo se acaba». Andrea sintió como una presión invisible se cerraba sobre su pecho. El aire se volvió denso, pesado. Quiso cerrar la puerta, pero sus pies estaban pegados al suelo. El hombre comenzó a caminar hacia ella, cada paso resonando como un golpe seco contra el mundo. «Tu tiempo se acaba». Andrea retrocedió lentamente, repitiéndose que era un sueño, que no podía ser real. Pero la lluvia que caía sobre el hombre comenzaba a expandirse, salpicando el piso de su casa, mojando las paredes, llenando el aire con ese olor frío y metálico de tormenta. De pronto, todo se oscureció. El sonido del reloj comenzó a retumbar dentro de su cabeza. Tic-tac, tic-tac. Andrea cayó al suelo, llevándose las manos a los oídos, intentando bloquear el sonido. Pero el tic-tac seguía ahí, profundo, como si estuviera dentro de ella. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su casa.
Estaba en una calle desierta, rodeada por una lluvia interminable que caía solo sobre ella. A lo lejos, el hombre la esperaba, sosteniendo el reloj que ahora marcaba un solo segundo antes de las 12. Andrea comenzó a correr, desesperada, pero las calles no tenían salida. Cada esquina la devolvía al mismo punto. El hombre seguía allí, siempre frente a ella, siempre mostrándole el reloj. Finalmente, se detuvo. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí?, gritó entre lágrimas. El hombre levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de dolor. No encontré al niño. Encontré a ti. El tiempo me arrastró, y ahora te arrastro a ti. Es tu turno. El segundero del reloj avanzó. Tic. Todo se volvió negro. Andrea despertó sobresaltada en su cama. Afuera, el cielo estaba despejado, pero el reloj seguía sobre su escritorio, ahora marcando las 12:02. Al día siguiente, nadie en el vecindario recordaba haber visto al hombre bajo la lluvia. Las huellas mojadas habían desaparecido. El sonido de las gotas ya no las seguía. Pero Andrea sentía algo diferente. Una conexión, un peso. Cuando se miró al espejo, por un instante fugaz, vio al hombre bajo el sombrero reflejado en su espalda, observándola en silencio. El tiempo se había reanudado. Pero ya no era solo suyo. Los días siguientes fueron inquietantemente normales. Andrea volvió a la escuela, a su rutina diaria, pero dentro de ella, algo había cambiado. El reloj antiguo, que ahora marcaba las 12:02, parecía haber sellado un nuevo ciclo. Ya no escuchaba la lluvia. No veía huellas mojadas en su casa. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Pero cada vez que se miraba en superficies reflejantes, un charco, una ventana, la pantalla de su celular apagada, por un breve instante, veía la silueta del hombre bajo la lluvia de pie detrás de ella, inmóvil, paciente. Las noches comenzaron a llenarse de sueños extraños. En sus sueños, Andrea caminaba bajo la misma tormenta que antes perseguía al hombre. Pero ahora, la sensación era distinta. Ella no huía. Ella seguía a alguien más. Un niño pequeño que corría delante de ella, siempre fuera de su alcance. Cada vez que estaba a punto de alcanzarlo, despertaba con el corazón desbocado. Una madrugada, mientras caminaba de regreso a casa tras una reunión con sus compañeros, Andrea pasó frente a un escaparate de cristal. Por costumbre, miró su reflejo y lo vio. No era ella, era él. Por un segundo eterno, en lugar de su cuerpo juvenil, vio al hombre bajo la lluvia, empapado, con el sombrero cubriéndole el rostro. El reflejo levantó la mano y señaló a su izquierda. Andrea giró la cabeza y vio a un niño pequeño, completamente empapado, parado al borde de la acera. El niño la miraba con ojos tristes, temblando. ¿Está bien?, preguntó Andrea, acercándose. El niño no respondió. Solo dejó caer algo al suelo y corrió, desapareciendo entre las sombras. Andrea recogió el objeto. Era otro reloj de bolsillo, idéntico al suyo, pero este marcaba 11:59. En ese momento, comprendió que la maldición no era lo que había creído. El hombre no la había perseguido para matarla. La había elegido. La había arrastrado a su condena porque alguien debía seguir buscando al niño. El reloj que había recibido la primera vez, ahora marcando las 12:02, no era el fin. Era el tiempo del hombre. El nuevo reloj, con las manecillas detenidas en las 11:59, era el tiempo del niño. Su tiempo. Andrea comenzó a escuchar la lluvia otra vez. No caía sobre ella, caía sobre el niño. Ella era ahora la figura bajo la tormenta, la cazadora, la sombra que sigue al reloj. El ciclo se había transferido. Ella había tomado el lugar del hombre. El tiempo se había reanudado, pero ya no le pertenecía a ella. Desde entonces, las personas comenzaron a reportar avistamientos en otros pueblos. Una figura bajo la lluvia. Una joven con un abrigo empapado y un sombrero ancho, observando desde lejos, sosteniendo un reloj antiguo con las manecillas detenidas en 11:59. Dicen que si la ves una vez, la olvidarás. Si la ves 2 veces, soñarás con ella. Pero si la ves 3 veces, ella te encontrará, porque ahora Andrea sigue buscando al niño. Y cuando lo encuentre, alguien más llevará su abrigo. Alguien más heredará la tormenta. El tiempo siempre avanza. El tiempo siempre encuentra a otro dueño. Los rumores comenzaron a propagarse. Historias de un pueblo al otro. Personas que aseguraban haber visto a una joven parada bajo la lluvia, sola, sosteniendo un reloj antiguo que siempre marcaba 11:59. La describían con precisión. Un abrigo largo,
un sombrero ancho que ocultaba su rostro y una quietud inquietante, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Nadie conocía su nombre, nadie sabía de dónde venía, pero todos coincidían en una cosa: verla más de una vez traía consecuencias. Una noche, Samuel, un joven repartidor, terminó su turno tarde debido a una tormenta repentina. Mientras pedaleaba por las calles vacías, la lluvia comenzó a golpear con fuerza. Al doblar una esquina, la vio. Estaba allí, de pie junto a una farola parpadeante, con la cabeza ligeramente inclinada y el reloj en sus manos. Samuel frenó en seco. Algo en su interior le gritó que no se acercara, pero su curiosidad pudo más. ¿Está bien?, preguntó, empapado, sin recibir respuesta. La joven levantó lentamente el reloj y lo giró, mostrándole la esfera. 11:59. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La farola chisporroteó y se apagó. Cuando la luz regresó, la joven ya no estaba. Esa noche, Samuel soñó con pasos. Pasos mojados que lo seguían. Puertas que se cerraban solas. El sonido de un reloj que marcaba los segundos con fuerza. Tic, tac, tic, tac. En el sueño, vio a la joven caminando por una calle desierta. La lluvia solo caía sobre ella. A cada lado, había espejos apoyados contra las paredes, y en cada espejo, Samuel veía su propio reflejo, pero los reflejos se quedaban atrás, como si algo los hubiera robado de su sitio. Despertó de golpe, sudando, y en el suelo de su habitación, encontró huellas mojadas. Samuel intentó convencer a sus amigos de que lo que había visto era real, pero nadie le creyó. Sin embargo, las huellas comenzaron a aparecer en su trabajo, en su casa, incluso en su bicicleta. La lluvia lo seguía, aunque el cielo estuviera despejado. Cuando la volvió a ver por segunda vez, estaba parada al final de un callejón, justo al borde de una zona sin salida. La misma posición, la misma quietud. El reloj seguía marcando 11:59. Samuel sintió que el tiempo se detenía. Miró su celular, y el reloj estaba congelado en la misma hora. Corrió en dirección contraria, pero desde ese momento comenzó a tener visiones más intensas. En cada espejo veía a la figura de la joven, cada vez más cerca, cada vez más definida, hasta que comenzó a verla detrás de él. Un anciano del barrio, al escuchar lo que Samuel le contaba, le advirtió: «Ya la viste 2 veces. Si la ves una tercera, ella vendrá a buscarte. No importa dónde te escondas. La lluvia te encontrará. ¿Por qué a mí? ¿Qué quiere?». El anciano suspiró y bajó la mirada. «Ella no te eligió. Tú la elegiste al mirarla. Ahora ella cree que tú podrías ser el próximo». El ciclo seguía. Andrea seguía buscando al niño. Pero mientras tanto, las personas que se cruzaban con ella quedaban marcadas, atrapadas en su red de tiempo incompleto. Samuel sabía que la tercera vez sería inevitable. No podía evitarlo. Solo podía esperar. Escuchar. Porque la lluvia siempre encuentra la manera de caer. Samuel vivía en un estado constante de paranoia. Evitaba espejos. Evitaba salir bajo la lluvia. Dormía con las luces encendidas, revisaba cada rincón de su casa antes de acostarse. Y aún así, el sonido seguía regresando. Tic, tac, tic, tac. Lo escuchaba en el silencio de la madrugada, como si el reloj estuviera escondido dentro de las paredes. En los charcos que se formaban cerca de su puerta, siempre encontraba pequeñas ondas, como si alguien hubiera caminado sobre ellos segundos antes de que él llegara. El anciano del barrio le había dicho que no importaba cuánto corriera, ni cuántas puertas cerrara. La lluvia siempre encuentra la manera. Una noche, mientras intentaba convencerse de que todo era psicológico, salió a pedalear bajo un cielo completamente despejado. No había nubes, no había viento. Se sintió aliviado, incluso llegó a pensar que todo había sido producto del miedo. Pero al doblar en una calle solitaria, lo escuchó. Gotas pesadas golpeando el pavimento. Un círculo perfecto de lluvia. Y en el centro, ella, la joven del abrigo empapado, el sombrero ancho y el reloj antiguo en su mano. La tercera vez. Samuel frenó en seco, el corazón golpeándole el pecho. Ella levantó el reloj y, por primera vez, las manecillas se movieron. 11:59. 12 o'clock. El sonido del tic-tac se volvió ensordecedor, resonando en sus huesos, en su cabeza, en cada rincón de la calle. Samuel giró la bicicleta y comenzó a pedalear con toda su fuerza, pero cada esquina lo devolvía al mismo lugar. La calle era un lazo cerrado. La lluvia caía solo sobre él, siguiéndolo como una nube personal.
En un intento desesperado, se lanzó contra la ventana de una tienda para refugiarse, pero al atravesarla, se dio cuenta de que no estaba dentro de una tienda. Estaba en una calle idéntica. La misma farola, la misma figura al fondo. Como si hubiera saltado a otra capa del mismo bucle. Ya es tu turno. La voz de la joven resonó en el aire húmedo, distorsionada. Samuel cayó al suelo, empapado. El reloj de su celular había dejado de funcionar. El suyo, el del mundo, ya no existía. Solo quedaba el tic-tac que ahora latía dentro de su pecho. Cuando levantó la mirada, la joven se acercó lentamente y le extendió el reloj. «Tómalo». Samuel negó con la cabeza, temblando. «No quiero esto, por favor», susurró. Pero sus manos se movieron por sí solas, obedeciendo a algo que venía de más allá. Tomó el reloj, y en el instante en que sus dedos lo rozaron, la joven desapareció, como disuelta en el aire, arrastrada por la última gota de lluvia. Samuel se puso de pie, mirando el reloj. Las manecillas estaban fijas en las 12. Sintió una presión desconocida en su espalda. Un peso, un abrigo húmedo, un sombrero ancho que ahora era suyo. La lluvia cesó. El cielo se despejó. En ese momento, supo la verdad. El ciclo no era una maldición. Era una herencia. Andrea había pasado el reloj a él. Y ahora Samuel llevaba la tormenta consigo. Desde esa noche, comenzaron a surgir nuevas historias. No de una joven bajo la lluvia, sino de un hombre en bicicleta, empapado, inmóvil bajo farolas parpadeantes, sosteniendo un reloj que siempre marca las 12. Un hombre que aparece bajo tormentas privadas. Un hombre que busca al próximo. Un hombre al que debes evitar mirar 3 veces. Porque la lluvia siempre necesita a un dueño. Y el tiempo siempre encuentra a otro.